esta segunda parte lo que quería era... En esta segunda parte lo que quería era ver, continuar donde se había quedado. Esto estaba pensado para dos días distintos, pero bueno, tampoco viene mal recordarlo. El núcleo de correlación y los polinomios ortogonales, y ver un poquito en lo que se puede hacer con los polinomios ortogonales después, que es básicamente hacer un estudio asintótico. Y bueno, ya hay muchos métodos. Solamente voy a comentar, y muy brevemente, porque los que conocen enseguida a lo mejor se asustan un poco, la formulación como un problema de Riemann-Hilbert y el análisis asintótico asociado a esto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, recordatorio, claro, esto estaba pensado de un día para otro, pero bueno, recordamos un poco la historia que acabo de contar. Yo tengo una ley de probabilidad sobre un espacio de matrices hermíticas, por ejemplo, que es el caso más sencillo. Y esta ley de probabilidad pues tenía esta forma así un poco extraña, con la función de partición, la medida de Lebesgue y este factor exponencial. Entonces, el primer paso era reescribir esta densidad de probabilidad en términos de autovalores. Y entonces nos salía esta fórmula tan elegante en términos de los autovalores, que tenía esta interpretación como repulsión más confinamiento. Esto de confinamiento quizás no suena muy bien ahora, pero bueno, es decir que simplemente, bueno, que mantiene a los autovalores dentro de en un conjunto acotado. Y luego el siguiente paso era manipular esta expresión poniendo estos factores aquí como determinantes de matriz de Van der Monde, escribirla en forma toda la función, la densidad de probabilidad como un determinante. Y aparece un determinante de una matriz cuyas entradas vienen dadas por un núcleo de correlación que llamamos K sub n. Y este núcleo de correlación pues estaba dado, tenía unos factores exponenciales y luego tiene una suma de, en principio ahí teníamos un grado de libertad, de ciertos polinomios Q sub K, polinomio de grado K, desde 0 hasta n-1. ¿Vale? Entonces, el último paso era, si aquí uno aplica la teoría de polinomios ortogonales, y va a necesitar polinomios ortogonales, en general no van a ser de las familias clásicas, voy a necesitar polinomios ortogonales respecto a este peso e elevado a menos n v. Y v suponemos que es un polinomio, entonces, bueno, es una función peso que no tiene ningún problema, sigue toda la teoría clásica, tiene una función positiva, integrable positiva, y todos los momentos en la recta real son finitos. Otra cosa es cómo calcularlo, pero bueno. Entonces, si uno utiliza polinomios ortogonales respecto a este peso, voy a poner p sub n, n, voy a mantener aquí, aunque a veces es un poco engorroso, los dos subíndices. Uno es el grado del polinomio y otro es el parámetro este n mayúscula de las matrices. Se pueden tomar iguales, no siempre interesa tomarlos iguales, pero se pueden tomar iguales para no complicarnos mucho. Entonces, si yo en lugar de estos polinomios le añado aquí la raíz del peso, tengo unas funciones en L2, ya no son polinomios, pero bueno, polinomio por exponencial, entonces la fórmula de Christopher-Darboux me permite simplificar este núcleo, utilizaba la fórmula de Christopher-Darboux, y entonces, pues en lugar de toda la suma de estas funciones desde j igual a 0 hasta n-1, pues me aparecen solamente la función con grado, los polinomios con grado n y n-1. Bien. Muy bien. Entonces, ¿qué objetos suelen interesar en la teoría de matrices aleatorias? Pues, por ejemplo, las funciones de correlación. Las funciones de correlación se pueden ver como distribuciones marginales de los autovalores. Es decir, yo tengo los autovalores que son n variables, en mayúscula, y entonces lo que hago es, bueno, pues integrar algunos de ellos. Integro desde lambda n más 1, n minúscula, algún número entre medias, hasta lambda n. Y entonces aquí obtengo lo que se llama, bueno, pues funciones de correlación que tienen este parámetro n y son de orden n minúscula. Entonces, son objetos importantes para el estudio de los autovalores, y en particular la primera función de correlación, a n minúscula igual a 1, lo que hace es, bueno, pues tú fijas un autovalor e integras la ley de probabilidad sobre todos los demás. Y entonces, claro, si yo
hago integral, si aquí hago la integral de Rn1 lambda diferencial de lambda, ¿vale? Esto, bueno, pues lo que me da es n por la integral múltiple de la p sub n diferencial de lambda, ¿vale? Porque, bueno, si uno se va a la fórmula de R1, queda n por la integral desde lambda 2 hasta lambda n, y si además integro en la variable que me queda, pues ya las tengo todas. Y entonces, como esto es una ley, como esta es una medida de probabilidad, la p sub n, pues tiene que integrar 1, y entonces aquí me queda n. Y entonces, esto representa n veces la densidad de los autovalores o el número esperado de autovalores, de tal manera que si yo integro esta Rn1 en un cierto conjunto de la recta real, un cierto conjunto B, esto lo que me da es el número esperado de autovalores en ese conjunto B, en un intervalo, por ejemplo. Y si yo hago 1 partido por n, pues lo que me está dando es la proporción, perdón, de autovalores que uno espera en ese intervalo respecto al total. Entonces, esa es la gracia de esta función de correlación. Y si uno mira funciones de correlación de órdenes más altos, pues tiene más información sobre los autovalores. ¿Vale? Y luego otro objeto que uno puede definir es las probabilidades de gap. La probabilidad de que una matriz, yo tomo de este conjunto, y la probabilidad de que no tenga autovalores en un cierto intervalo menos teta, teta, por ejemplo, simétrico. Y entonces resulta que esta probabilidad de gap se puede escribir como una suma de integrales donde me van apareciendo pues estas funciones de correlación. De hecho, esto está mal porque esta suma me parece que es hasta n. Perdón. Porque aquí no puedo ir más, o de n-1. Perdón. No es infinito, es n-1 porque no puedo ir más allá de n-1 con las funciones de correlación. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la probabilidad de gap. Entonces, utilizando la formulación con determinantes, uno puede demostrar un resultado muy elegante, y es que estas funciones de correlación son integrales múltiples, una cosa muy complicada de manejar. Pero al escribir la densidad de probabilidad como un determinante, hay una fórmula que se suele llamar el integrating out lema, que permite eliminar o deshacerse de esas integrales múltiples, y resulta que la función de correlación de orden n, lo que me queda es un determinante con el núcleo de correlación de tamaño n por n. Entonces, la primera función de correlación pues es un determinante 1 por 1, es el propio núcleo de correlación. La segunda pues es un determinante 2 por 2, 3 por 3, etc. ¿Vale? Mucho más cómodo de manejar, en principio, que una integral n-dimensional. Y entonces la densidad de los autovalores, ¿vale? Este objeto que ponía 1 partido por n por la primera función de correlación, es en realidad 1 partido por n por el núcleo de correlación en lambda lambda, y ese núcleo de correlación lo teníamos en función de los polinomios ortogonales por Christoffel-Darboux. O sea, realmente el mensaje aquí es que con el núcleo de correlación realmente lo tienes todo. ¿Vale? Y la probabilidad de gap, ¿vale? Se convierte en, no voy a seguir por aquí, pero se convierte en un determinante, un operador, se convierte en un determinante de Fredholm, que es un objeto conocido en análisis funcional. Entonces, un determinante de Fredholm, que es el determinante de identidad menos un cierto operador, K sub n, y este operador de Fredholm es un operador con un núcleo, que es el núcleo de polinomios ortogonales. Bien, y entonces, pues bueno, uno puede estudiar propiedades de esta probabilidad de gap con esta formulación de análisis funcional, un determinante de Fredholm. Entonces, esto no lo voy a volver a utilizar, pero es una conexión importante e identificar este objeto con un determinante de Fredholm. Bueno, entonces, ¿ahora de qué se trata? Ahora, una vez uno ha identificado y ha simplificado todo y ha escrito todo en términos de este núcleo de correlación estupendo, bueno, ¿qué pasa cuando n tiende a infinito? Entonces, cuando n tiende a infinito, uno pues necesita, si vuelvo aquí a la fórmula,
necesita asintótica, de alguna manera, algún tipo de aproximación de estas psi o de los polinomios ortogonales cuando el grado tiende a infinito. El grado lo podemos pensar como n mayúscula también. En general son independientes, pero bueno. Cuando el grado de los polinomios tiende a infinito. Y entonces, este problema, la teoría de polinomios ortogonales, es bastante clásico. Es, bueno, pues hacer asintótica de polinomios ortogonales y entonces, pues, hay muchos resultados que normalmente se obtienen a través de identidades funcionales que satisfacen sus polinomios ortogonales. Por ejemplo, representaciones integrales o ecuaciones diferenciales que satisfacen relaciones de recurrencia, como las que hemos visto antes, etc. Entonces, para familias clásicas hay muchas identidades que no puedo utilizar. En general, pues es un poco más complicado. Y aquí la maquinaria tremenda que ha revolucionado esto de alguna manera, para bien o para mal, es una formulación por medio de un problema de Riemann-Hilbert. Entonces, esta formulación aparece en un artículo del año 92 de Fokas y Tsikitaev, que no tiene nada que ver con polinomios ortogonales. De hecho, es un artículo en Communications in Mathematical Physics sobre gravedad cuántica y cosas así un poco esotéricas que no tienen, en principio, nada que ver con polinomios ortogonales. Y la conexión con polinomios ortogonales es, si no recuerdo mal, una observación en un determinado momento diciendo, bueno, tenemos este problema de Riemann-Hilbert, que ahora comentaré lo que es, y se puede resolver en términos de polinomios ortogonales. Y siguen con lo suyo. Entonces ahí quedó. La explosión de resultados vino poco después, cuando Dave y Zhu diseñaron un método de análisis asintótico, un método de Steepest-Descent. El método de Steepest-Descent hay uno clásico para representaciones integrales, por ejemplo, y lo que hicieron fue una especie de análogo para problemas de Riemann-Hilbert. Entonces ahí vino la enorme revolución de, bueno, pues toda esta maquinaria se puede aplicar para la asintótica de polinomios ortogonales en bastantes casos. Es una maquinaria que necesita bastante mantenimiento, quiero decir que tiene mucho trabajo detrás. Yo creo que es muy elegante, merece la pena saber cómo funciona porque realmente combina muchas ideas interesantes. Pero ya 30 años después, pues es un campo un poquito complicado porque realmente se ha trabajado mucho y se ha llegado a un nivel de sofisticación en este análisis Riemann-Hilbert y en Steepest-Descent que lo hacen un poquito inaccesible. Y a veces pues, se abusa un poco de esta metodología, complicándola pues, hasta extremos un poquito perversos. Pero bueno, solamente quería dar unas ideas de cómo funciona esto. Por cierto, el método de Steepest-Descent no aparece formulado en el artículo original de Dave y Zhu, no aparece para polinomios ortogonales. El artículo original de ellos, luego sí aparece aplicado, pero el paper original que se suele citar es, de hecho, en ecuaciones en derivadas parciales. Es un problema Riemann-Hilbert para, no sé si era la KdV, la ecuación KdV o la modificada, pero es un análisis asintótico para ecuaciones en derivadas parciales, no para polinomios ortogonales. Lo que pasa es que luego pues se adaptó. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué consiste? El problema Riemann-Hilbert es, bueno, llevaría tiempo explicar. Hay un artículo reciente de Thomas Botner en Non-Linearity, me parece que es, donde explica el origen del nombre y el origen de la idea. En el caso de polinomios ortogonales, que insisto, no es el único, se formula de la siguiente manera. Es el caso, bueno, la formulación más sencilla, luego se puede complicar de muchas maneras. Uno busca, en análisis complejo, una matriz, una función I, que va a ser a valores matriciales, matrices 2×2. Y uno pone las siguientes condiciones. Esta matriz es analítica por entradas en todo el plano complejo, salvo, pues en este caso, una recta real. Aquí hay muchísimas variantes. Puede ser un intervalo, puede ser una curva en el plano complejo, puede ser el semieje, puede ser muchas cosas. En ese conjunto aquí especial, donde no hay analiticidad, bueno, no hay analiticidad, pero tengo valores frontera. Es decir, yo voy a tener el eje real, lo voy a orientar de manera habitual y asigno
por convenio, el lado positivo es el lado izquierdo, según recorro la curva, y el lado positivo es el derecho. Y entonces aquí, en esta recta real, no voy a tener analiticidad, pero lo que sí voy a tener son valores frontera. Es decir, si yo me aproximo por un lado y por otro, pues voy a tener dos valores I más, estoy dibujando aquí mal, I más e I menos. Entonces esos valores, límite al eje real, no son iguales, pero están conectados por una matriz de salto. Es decir, el valor más, que sea, es igual al valor menos por una matriz de salto. Y en esta matriz interviene la función peso, en el caso de polinomios ortogonales. Cuando este problema de Riemann-Hilbert se plantea para ecuaciones de derivadas parciales, es parecido, pero no hay. La matriz de salto no tiene una función peso porque no hay una función peso en ecuaciones de derivadas parciales, sino que aparecen otros objetos. Y luego se le pone, para fijar la solución, se impone un comportamiento asintótico, normalmente en infinito. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto se comporta como identidad por esta matriz diagonal. Bien, entonces, bueno, esto luego se pueden añadir más cosas. Por ejemplo, si son polinomios ortogonales en un intervalo, hay que especificar el comportamiento en los extremos del intervalo. Puede haber más condiciones, pero este es el caso más sencillo en la recta real. Bien. Y entonces, ¿qué es lo que uno... ¿Para qué necesito esto? Bueno, pues resulta que este problema de Riemann-Hilbert tiene una solución única. La demostración, además, no es demasiado complicada, es un ejercicio muy bonito de análisis complejo y de teoría de polinomios ortogonales. Tiene una solución única y resulta pues, que me aparece la primera columna son los polinomios de la familia de polinomios mónicos respecto al peso W, el n y el n-1. Bueno, con una cierta constante, el n-1, pero esencialmente los dos polinomios. Y en la segunda columna me aparecen transformadas de Cauchy. Transformadas de Cauchy que también en la teoría de polinomios ortogonales aparecen con mucha frecuencia, por ejemplo, para definir las funciones de segunda especie o los polinomios de segunda especie. ¿Vale? Y esta transformada de Cauchy, y aquí el gamma n pues es simplemente la norma en L2 de los polinomios. Entonces, bueno, pues uno arma este problema en variable compleja y, bueno, pues lo resuelve en términos de polinomios ortogonales respecto al peso que haya puesto en esta matriz de salto, a este W, que suponemos que es una función analítica, porque si no, las cosas se complican bastante. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, pues entonces, esto se acopla con el método de Stiepes-Descent, de Stiesú, y básicamente de lo que se trata es, bueno, el método de Stiepes-Descent para integrales o para ecuaciones diferenciales suele consistir en una deformación. Si uno empieza con una representación integral, pues intenta estimar los puntos que dan la mayor contribución cuando el parámetro, en este caso n, es grande, y entonces pues deformar el contorno de integración pasando por esos puntos y luego demostrar, bueno, pues utilizar método de Laplace y ese tipo de maniobras para ver cuál es la contribución dominante. En este caso, lo que uno hace es transformaciones no de la integral y el contorno de integración, sino de la matriz del problema Riemann-Hilbert. Entonces uno hace unas transformaciones que, bueno, aquí ya hay de todos los tipos, ya dependiendo de cómo plantee uno el problema de polinomios ortogonales, pero en el caso más sencillo suelen ser transformaciones de la I a la T, a la S, a la R, esta es notación habitual, y la idea es llegar a un problema Riemann-Hilbert para una matriz R que puedo resolver asintóticamente cuando n es grande. Es decir, puedo dar información cuando n es grande sobre esta matriz R. ¿Vale? Entonces tiene mucho trabajo por aquí en medio, pero si uno consigue este objetivo, un problema Riemann-Hilbert que puede resolver asintóticamente para n grande, lo que hace es deshacer las transformaciones, ¿vale? Que son complicadas pero son explícitas. Uno deshace las transformaciones y la información que tenía sobre la R la traslada a información sobre la I. Y en particular, si uno quiere los polinomios ortogonales, pues mira la entrada 1, 1 y tiene información sobre los polinomios ortogonales. Esta es la idea del
del método. Por supuesto, por en medio pues es un lío, un barullo de cálculos considerable, ¿vale? En la mayoría de los casos. Pero esta es la idea de cómo se hace asintótica con el problema Riemann-Hilbert. Y entonces, no solo los polinomios ortogonales, sino que uno empieza a desenredar aquello y sale información asintótica, o puede salir información asintótica sobre un montón de cosas. Sobre los polinomios ortogonales, sobre las transformadas de Cauchy, sobre los coeficientes de la relación de recurrencia, sobre la norma L2 y también sobre el núcleo de correlación. Ese núcleo de correlación se puede escribir, y es consecuencia de la fórmula que teníamos antes, en términos de entradas de esa matriz I. Entonces, si yo tengo información asintótica sobre la I, pues tengo en particular sobre las entradas 1, 1 y 2, 1, y tengo información sobre el núcleo de correlación. Entonces, si uno consigue que toda esta maquinaria del steepest descent funcione, pues obtiene información asintótica sobre muchas cosas y en particular sobre el núcleo de correlación. Bien. Otra cosa es calcular hacer las cuentas. Entonces, el método de steepest descent no voy a meterme con los detalles porque nos llevaría mucho más tiempo del que hay y además pues son cosas técnicas que hay muchas ideas interesantes, pero bueno, uno tiene que sentarse a hacer las cuentas y lleva bastante tiempo. Lo único que quería comentar del método de steepest descent es un ingrediente fundamental que aparece en una de las transformaciones, que es la medida de equilibrio. Esta medida de equilibrio va a ser un objeto fundamental a la hora de ver qué tipo de asintótica, qué tipo de aproximación aparece al final. ¿Vale? Entonces, ¿de dónde viene esto de la medida de equilibrio? De una manera muy informal, porque es un objeto un poquito complicado, pero interesante. Esto viene de la fórmula que tenía yo antes, esta fórmula de los autovalores que tenía la repulsión y el confinamiento, ¿no? Entonces, hace un rato yo dije, bueno, aquí hay dos fenómenos que compiten de alguna manera y que, bueno, en el caso más interesante es, uno puede buscar una configuración donde estos dos fenómenos operen en la misma escala y haya pues, una configuración como de equilibrio no trivial. Entonces, de una manera informal, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, pues este producto lo escribo como exponencial y aquí saco un menos n cuadrado factor común y entonces, bueno, pues simplemente exponencial y logaritmo, ¿de acuerdo? Entonces, pues me aparece en la suma del logaritmo de lambda k menos lambda j, j distinto de k, y luego otro término que depende del potencial v evaluado en lambda j. ¿De acuerdo? Y entonces la idea intuitiva aquí es, si uno supone que los autovalores se distribuyen con una cierta medida de probabilidad, que llamamos mu, y yo puedo escribir, este objeto que está aquí en el paréntesis azul, lo puedo escribir por medio de integración, de esta manera. Y entonces, aquí el factor de escala es importante, porque tengo n cuadrado y tengo n, y es justo lo que me hace falta para poder escribir esto como, bueno, pues si uno piensa en la medida contadora de autovalores, pues sería 1 partido por n, con lo cual la integral doble me daría 1 partido por n cuadrado, y aquí la integral de la v me daría un 1 partido por n. Y entonces, a este objeto raro lo voy a llamar I sub v. ¿Vale? Entonces, bueno, si yo cambio una cierta medida y un cierto potencial v, pues esto me cambia esta función. Y entonces uno lo que espera intuitivamente es que cuando n tiende a infinito, ¿esto dónde aparece? Esto me aparece en la exponencial de menos n cuadrado por eso. Y n va a ser grande. Con lo cual, la contribución más relevante se va a dar en una configuración, si es que hay, donde esta cantidad se minimice, porque me va a aparecer en un mínimo con e elevado a menos n por algo que se minimiza, pues va a ser lo más grande posible. ¿Vale? En el momento que eso crezca, pues exponencial de menos n tal lo va a matar.
cuando n tiende a infinito. Entonces, la idea intuitiva es que si hay una configuración no trivial que dice algo, pues debería corresponder a un mínimo de este objeto que se llama normalmente energía logarítmica. ¿Vale? Y entonces, teorema gordo aquí, gordísimo, bajo ciertas condiciones, fundamentalmente en la V, pero en nuestro caso se va a cumplir, existe. De hecho, este problema tiene una solución y no es una solución única. Hay una única medida de Borel de probabilidad, mu sub V, que minimiza esta expresión. La prueba no es nada trivial, pero hay una existencia y hay una unicidad. Y además, más propiedades estupendas. La medida tiene soporte compacto en la recta real y es absolutamente continua con respecto a la medida de Lebesgue. O sea que esta medida, que podría ser rarísima, en realidad es pues, una densidad que llamamos psi-v por la medida de Lebesgue. Y esta densidad está dando la medida, el límite de la densidad de autovalores, en el caso de matrices aleatorias. ¿Vale? Y esta medida se llama medida de equilibrio en el campo externo, ¿vale? Porque aquí tengo un campo externo que es V. ¿Vale? Pues se puede estudiar sin campo externo, es decir, la minimización solamente de esta primera integral doble, que es un potencial logarítmico, y bueno, este tiene el añadido de un campo externo. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí es un teorema clásico que viene del trabajo considerable de muchos nombres así grandes en el área. ¿Vale? Entonces, esta es la medida de equilibrio. ¿Se puede calcular? Bueno, pues muchas veces sí. Otro teorema gordo, cuando la medida de equilibrio, bueno, este problema de minimización tiene una solución única en esta medida mu sub v, que es la medida de equilibrio. Medida que es absolutamente continua y para v, por lo menos v una función analítica, está soportada, esta medida de equilibrio, en una unión de intervalos. A sub 1, b sub 1, a sub 2, b sub 2, a sub 3, b sub 3, etc. Y además, esta densidad se puede calcular, más o menos. A ver, la densidad viene dada por esta fórmula. 1 partido por 2 pi por i, y luego tengo h va a ser un polinomio, y luego voy a tener raíz de esta r, y esta r es producto de x menos aj, x menos bj. Entonces voy a tener ahí raíz de x menos a1, x menos b1, x menos a2, x menos b2, etc. Entonces esta raíz, en general, va a tener cortes de rama, los colocamos en el soporte j. ¿Vale? Y, bueno, la normalizamos de tal manera que esta r es positiva para cuando x tiende a infinito. Y la h, ¿vale?, es la parte polinómica de esta función v', y v lo tengo, por tanto v' también, y partido por la raíz de r en infinito. Es decir, uno hace v' partido por r a la 1 medio y aparece la h más algo pequeño. Bueno, esto es explícito, es bastante explícito. Lo que no está muy claro es, bueno, cómo elijo R y cómo elijo el número de intervalos y cómo calculo A sub j y B sub j, ¿vale? Y efectivamente esto es un pequeño problema, ¿vale? Entonces, algunas observaciones. Esta fórmula es fundamental, ¿vale?, para intentar calcular la medida de equilibrio, pero en general uno tiene que hacer un poco de tanteo. El número de intervalos en general no es conocido. Si a mí me dais un polinomio v de grado, yo qué sé, 16, pues no hay forma de saber cuántos intervalos puede tener el soporte de la correspondiente medida de equilibrio. Entonces uno normalmente intenta el caso más sencillo, que es un intervalo, q igual a 1, y si eso no funciona, con las comprobaciones correspondientes, pues prueba 2 intervalos, si no 3, etc. Hay algún caso en el que esto sí se simplifica. Si el potencial es convexo, por ejemplo, si tomáis x a la cuarta, por ejemplo, entonces el soporte consiste en un solo intervalo. Eso sí se sabe. Y es el caso más sencillo y se llama one cut case, o sea, un corte
quiere decir que la correspondiente medida de equilibrio, si a mí me dais el potencial, la correspondiente medida de equilibrio está soportada en un solo intervalo. Es el caso más sencillo. Bien. Entonces, ejemplo. La gaussiana. ¿Vale? Si el potencial es x cuadrado partido por 2, estamos en el caso de polinomios de Hermite o de la GUE. Entonces, bueno, v' es x, ¿vale? Y entonces yo lo primero que intento, bueno, el potencial es convexo, entonces sé que el soporte va a ser un solo intervalo. Como además es un potencial par, intento un intervalo simétrico respecto al origen, menos a. Y entonces la R será, pues, x menos a por x más a. O sea, x cuadrado menos a. Aquí voy a escribir. La R de x es el producto de x menos a por x más a. Entonces esto es, pues, x cuadrado menos a cuadrado. Y entonces la raíz que pongo en el denominador es esa. Y entonces, bueno, pues yo hago el desarrollo de esto en infinito y me queda 1 más algo pequeño. ¿De acuerdo? Y entonces h es igual a 1. Ese polinomio es un polinomio de grado 0 en este caso. Y entonces la medida de equilibrio es, pues, 1 partido por 2pi raíz de a cuadrado menos x cuadrado, diferencial de x. Ahora, ¿cuánto vale a? Bueno, pues ahora puedo utilizar más información y es que esto tiene que ser una medida de probabilidad, ¿vale? Porque la medida de equilibrio es una medida de probabilidad. Entonces esta integral de menos a tiene que valer 1, uno hace la cuenta, esta integral, que es una integral de las buenas de cálculo 1, aparece a igual a 2 y entonces, pues aquí está. Esta es la medida de equilibrio que, sorpresa, 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 es la medida que aparecía en la configuración límite de los autovalores de la GUE, al principio, esa curva roja que tenía la ley semicircular de Wigner, era justo esta medida. Entonces, la medida de equilibrio tiene muchas propiedades. Es la medida límite de la densidad de autovalores, es la medida límite de la medida contadora de ceros de polinomios ortogonales respecto al peso y más cosas. Es una medida límite que aparece en muchos otros contextos. Porque realmente es un objeto importante. Bien. Solamente un par de comentarios más, porque la verdad es que esto yo creo que es bastante información. La medida de equilibrio satisface, además, lo que se llaman condiciones variacionales, que son unas condiciones que vienen de Euler-Lagrange y que básicamente lo que dicen es, bueno, que es una combinación, son igualdades y desigualdades, que involucran el potencial logarítmico, que es esta integral de aquí, y el campo externo, que es la V, ¿vale? Y entonces eso se puede poner que, bueno, potencial logarítmico más campo externo es igual a una constante en el intervalo, en el soporte de la medida de equilibrio, y es mayor o igual, menor o igual, depende de cómo lo escribas, en el resto de la recta real, ¿vale? Entonces son unas condiciones variacionales que tiene que verificar la medida de equilibrio, ¿vale? Con una cierta constante, que es un multiplicador de Lagrange, que algunas veces se puede calcular. Entonces, una pequeña definición más. La medida de equilibrio es regular, ¿vale? Se dice que es regular en un conjunto J si la densidad es distinta de 0. Uy, no voy a borrar, quería escribir. Si esta densidad particular, la H, es distinta de 0, la R solamente va a ser una raíz cuadrada y solo se anula en los extremos de estos intervalos A1, B1, A2, B2, etc. La H realmente es lo que no debería ser 0 dentro de esos intervalos. Y además, la desigualdad en las condiciones variacionales es estricta, ¿vale? Esto es una cosa técnica y básicamente, ahora veremos un ejemplo de qué es lo que ocurre, y si no, la medida de equilibrio se dice que es singular. Entonces, lo que puede ocurrir, vamos a ver un ejemplo, es que yo tenga un potencial con parámetros. Y entonces, para determinados valores de esos parámetros, pues tenga, por ejemplo, una medida de equilibrio soportada en un intervalo y cuando muevo el parámetro de una determinada, alrededor de un cierto valor,
pues puede ocurrir que ese soporte de la medida de equilibrio se divida en dos intervalos o que, bueno, pues a partir de un intervalo salga otro intervalo en otra parte de la recta real. Entonces, básicamente, estas condiciones h distinta de 0 y la desigualdad lo que te están diciendo es que eso no ocurre. El h igual a 0 te va a romper el intervalo en general en 2. Y si la desigualdad no es estricta, lo que va a ocurrir es que puede aparecer otra parte del soporte de la medida de equilibrio separado del que tenías. ¿Vale? Y eso son transiciones de la medida de equilibrio. Si eso no ocurre, uno tiene estos resultados que son de universalidad. ¿Vale? Entonces, si yo tengo un potencial que es analítico y tengo un punto en la recta real donde la densidad de la medida de equilibrio es positiva, ¿vale? Entonces uno puede obtener este resultado que es, bueno, hay que escalar por n en todas partes. Entonces lo que hago es hacer como una lupa en un punto del soporte, ¿de acuerdo? Sí. Entonces lo que hago es espérate un segundo, porque esto debe ser, perdón, esto está mal escrito, esto sí estrella. Entonces uno lo que hace es lupa en un punto donde la medida de equilibrio no se anula, es decir, estoy mirando estrictamente dentro del soporte de la medida de equilibrio, y entonces si miro el núcleo de correlación y miro un entorno de orden 1 partido por n alrededor de ese punto, entonces en el límite el límite de este núcleo de correlación es universal y viene dado por esta función que es lo que se llama el núcleo seno, el seno de pi por x menos y partido por pi x menos y. Entonces, esto hasta cierto punto es independiente de la v, por eso es un resultado de universalidad. Es decir, yo no estoy diciendo aquí que la v sea cuadrática, ni de grado 4, ni un polinomio así, ni un polinomio de esta otra forma. Lo que estoy diciendo es que si tú tienes un polinomio de tal forma que la medida de equilibrio te satisface esto, que es una condición no trivial, pero bueno, si puedes comprobar eso, entonces el núcleo de correlación localmente se va a comportar siempre de la misma manera. Y esto es un resultado muy importante porque da información local de los autovalores que es bastante universal. Y aparece no solo en matrices aleatorias, sino en otros procesos donde uno puede escribir en forma de determinante. Aparecen también este tipo de resultados de universalidad. Bien. Y el otro resultado es, si me voy a un extremo del soporte de la medida de equilibrio, ¿vale? Es decir, yo pues como tenía antes en el intervalo menos 2, 2, ¿vale? La medida de equilibrio se va a 0 como una raíz aquí, porque es raíz de 4 menos x cuadrado. Entonces, cerca de este punto, de este extremo, las cosas cambian. Entonces, si la densidad de la medida de equilibrio se va a 0 como una raíz, antes no permitíamos que se fuese a 0, ¿vale? Aquí era estrictamente positiva. Si permitimos que se vaya a 0, entonces ahora tengo un resultado parecido para el núcleo de correlación, también es un resultado microscópico, si queréis. Y entonces lo que ocurre es que ahora tengo que escalar, y esto es una cosa crítica aquí. En lugar de escalar por 1 partido por n, escalo con 1 partido por n a la 2/3, un exponente misterioso, pero que tiene sus razones. Entonces también hay un núcleo, aparece un núcleo límite que está dado en términos de funciones de aire. Y esto es otro tipo de universalidad cuando uno mira el comportamiento cerca de un extremo del soporte de la medida de equilibrio de esta manera. Y también me da igual hasta cierto punto como sea el potencial V. Mientras yo tenga esta medida de equilibrio que se va a 0 como una raíz, voy a tener este tipo de comportamiento límite. ¿Vale? Entonces, esto es el tipo de resultado de universalidad y que suele tener bastante interés en matrices aleatorias, en el sentido de, bueno,
el núcleo de correlación que me está dando la información de los autovalores, cómo se comporta y cómo de general, en términos de V, es el comportamiento que yo estoy calculando. ¿Vale? Entonces, son dos ejemplos, el núcleo seno dentro del espectro y el núcleo de aire cerca de uno de los extremos. Pero luego hay más también, depende porque hay otros tipos de materias aleatorias y otro tipo de polinomios ortogonales donde yo no tengo la medida de equilibrio no se comporta como una raíz, sino de una manera distinta y entonces tendré otro tipo de, potencialmente otro tipo de núcleo en el límite. Y entonces solamente ya, lo último, ya para no terminar con vosotros, es simplemente ver un modelo en el que hay transición. ¿Vale? Entonces, este modelo es, bueno, pues de alguna manera la primera complicación natural que uno puede hacer después de la GUE. Es decir, en lugar de tener solo cuadrático, pues yo lo que hago es cuártico más cuadrático. ¿Vale? Mantengo polinomios par y bueno, lo único le pongo un parámetro y voy pues entre la potencia 4 y la potencia 2. Entonces aquí hay tres casos. Se puede comprobar tres casos respecto a la medida de equilibrio. Si t es mayor o igual que un cierto valor crítico, este valor crítico se puede calcular y es justamente menos 2. Entonces, en ese caso, la medida de equilibrio está soportada en un solo intervalo. Como el potencial es par, es un intervalo simétrico respecto al origen. Entonces, pues bueno, menos a con esta fórmula para a, bueno, pues muy bien. ¿Vale? Cualquier valor de t mayor que menos 2, uno planta ahí y entonces tiene la medida de equilibrio soportada en ese intervalo menos a y además tiene esta densidad. ¿Vale? Que es, bueno, como la que teníamos antes, a cuadrado, raíz a cuadrado menos x cuadrado y además, bueno, ahora este sería el factor h, que antes era una constante y ahora es un polinomio de grado 2. Bueno, pues fórmula análoga, un poquito más complicada, y c, pues es este valor que también se puede calcular explícitamente. ¿Bien? De acuerdo. Si estoy en el caso crítico, justo t igual a menos 2, entonces tengo soporte en menos a, pero mi medida de equilibrio se anula dentro, se anula en el origen. Entonces, esta situación ya no tengo una medida regular, tengo otra cosa. ¿Vale? Y si voy por debajo de ese valor crítico, entonces lo que se hace es se rompe el soporte en dos y ahora tengo la medida de equilibrio soportada en dos intervalos. Sigue siendo simétrico respecto al origen, aquí falta una coma, menos a menos b, ba. ¿Vale? Y a y b están dados en términos de t de una manera muy sencilla. Y la densidad, pues tiene esta pinta. Ahora tengo un valor absoluto aquí y ahora tengo, bueno, pues una raíz, esta sería la raíz de r, ¿no? Que sería x menos a por x más a, por x menos b por x más b. Sería la r con la raíz cuadrada. Y entonces esto sería un two-cut case. Habría dos intervalos, ¿vale? Y entonces, bueno, pues gráficamente lo que está ocurriendo es esto. Si yo estoy por encima del valor crítico, pues tengo una medida de equilibrio que tiene una densidad, aquí a la figura de la izquierda, no es ya la ley no es la ley semicircular, es una cosa distinta, ¿de acuerdo? Pero, bueno, pues sigue siendo una densidad positiva y entonces pues tengo aquí un soporte de la medida de equilibrio. Cuando paso por el valor crítico, pues justamente la densidad de esa medida de equilibrio se me anula en el origen y más allá de ese valor crítico, lo que ocurre es que el soporte se rompe en dos y entonces voy a tener una medida de equilibrio que está soportada en dos intervalos disjuntos. Entonces, lo que va a ocurrir es que cualquier tipo de análisis asintótico que yo haga aquí va a depender, los resultados asintóticos van a depender de en qué situación me encuentro. Si yo tengo, quizás me dé tiempo a comentar algo de esto el jueves, esencialmente cuando uno hace el método de Stiepes-Descent, el problema aquí, el método de Stiepes-Descent, tiene que saber o adivinar el número de intervalos, el conjunto en el que está soportada la medida de equilibrio. Y en función de eso,
dentro de las transformaciones del método Steep Descent se hacen unos cálculos u otros. Entonces, si uno sabe que está en el one-cut case, pues las cosas son mucho más fáciles. Y se obtiene determinado tipo de información asintótica, por ejemplo, sobre los polinomios ortogonales o sobre los coeficientes de la relación de recurrencia. Si tengo un two-cut case, es otro tipo de cálculo distinto. Bueno, son las mismas transformaciones esencialmente, pero los cálculos cambian porque el tipo de asintótica cambia. Y en el caso de que tenga una transición como esta, pues hay un análisis separado del caso crítico, de este caso crítico t igual a -2. Y en este caso crítico lo que ocurre es que el núcleo que aparece y el objeto que me aparece para el análisis asintótico ya no es ni funciones de Airy ni nada parecido, sino que aquí lo que voy a necesitar es Panleve 2. Y estos son resultados de bueno, Bleher e Itz. Por ejemplo, Bleher también en las notas que he comentado lo desarrolla, y luego hay un artículo de Tom Claes, Arno Kellers y Martin van Lessen sobre mucho detalle, bastante técnico, de qué es lo que ocurre alrededor de ese punto crítico. Y en ese punto crítico lo que ocurre es que voy a necesitar funciones especiales de tipo Panleve para aproximar, por ejemplo, los coeficientes de la relación de recurrencia. Entonces, no voy a entrar en esos detalles. Lo que sí quería ver, a lo mejor el jueves, es un ejemplo con este modelo cuártico de qué es lo que pasa con el otro objeto que he comentado, que es la función de partición. En la función de partición, uno también puede tirar de la asintótica que da el método Steep Descent, y entonces aparecen varios resultados distintos según si estoy en un caso regular, one-cut case, o si me acerco a esta transición donde me hace falta, donde van a aparecer ahí explícitamente soluciones de la ecuación de Panleve 2. Entonces, solamente poner el resultado porque en demostrarlo es bastante complicado. Pero bueno, solamente quería comentar que el objeto que está detrás de muchos de los resultados asintóticos que uno necesita para los polinomios ortogonales, que a su vez necesita para matrices aleatorias, en esos resultados asintóticos hay un objeto clave que es la medida de equilibrio, las propiedades de la medida de equilibrio, porque en función de esas propiedades uno obtiene un comportamiento u otro. Y eso a veces uno lo puede prever, y otras veces es cuestión de intentar el método Steep Descent, y si la configuración que uno ha elegido para la medida de equilibrio no es la correcta, pues en algún momento aquello deja de funcionar. Y hay un problema tal, entonces hay que volver para atrás y cambiar las hipótesis de cómo funciona la medida de equilibrio e intentar otra vez. Eso ocurre a veces. Y también por eso a veces, esa es mi impresión, algunos de los artículos de Riemann-Hilbert y del método Steep Descent a veces son un poquito misteriosos porque hay una construcción que se ha hecho así y se ha puesto, o sea, se ha probado, se ha visto que funciona, y entonces se ha puesto al principio, claro, porque uno pone los resultados con la hipótesis que funciona. Y entonces a veces es un poco complicado entender la idea, la motivación que había detrás de la construcción que se hace. O sea, ¿por qué aparece Panleve 2? Bueno, pues por esto, por esto, por esto y por esto. Porque hemos probado esto, hemos visto que cerca del punto de transición las cosas funcionan así, y esto lo identificamos como una aproximación en términos de Panleve 2. Entonces, en el paper aparece Panleve 2 al principio. Y puede ser un poquito desconcertante porque tiene sentido que se escriba así, no es una crítica, pero a veces hace la lectura un poquito más complicada, sobre todo porque luego los cálculos, para entender de dónde sale eso, son bastante complicados. Entonces uno se tiene que meter profundo ahí en el paper, y no siempre es fácil. Aparte de que el propio método Steep Descent normalmente tiene muchas cuentas. Si habéis visto alguno de ellos, pues sabréis a lo que me refiero. Y creo que esto era todo por hoy. No sé si ha sido muchísimo o bueno, si se ha entendido algo o no. Quería no ser demasiado técnico, pero bueno, también contar un poquito de lo que hay detrás. Si hay preguntas o